Proyecto final. Exposición digital, resolución de casos. Caso práctico número 1. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las características de ínsula barataria que hacen que se enmarque bajo el esquema de proyecto? La primera característica es que es temporal, es decir, debe tener un principio y un fin. La constructora El Quijote, junto con un importante aliado, fueron encargados de la construcción de uno de los mayores centros comerciales de Bogotá en un sector alejado del centro, pero con un gran potencial de urbanización. Este se llamaría Ínsula Barataria y para conseguir recursos optaron por cotizar en el mercado bursátil y vender acciones. Es decir, para poder solventar este proyecto, tuvieron que, aliarse con un socio comercial y también para poder inyectar recursos a la compañía, cotizaron en el mercado bursátil, es decir, por medio de acciones que tienen un valor comercial, la empresa empezó a vender dichas acciones para obtener recursos, con ello lograr desarrollar el proyecto para la construcción del centro comercial. Otra característica del esquema de proyecto es que es único, es decir, tiene carácter no repetitivo. Para principios del nuevo siglo aparece en el país una tendencia de construcción de centros comerciales, que haría que muchas de las empresas constructoras se aliaran para poder responder con proyectos de inversión más grande que su capacidad de endeudamiento. Es decir, cuando esta tendencia apareció en el país de Colombia, no había antes que esa tendencia o digamos, esa línea de desarrollo para centros comerciales, sino solo era viviendas, y alguno que otro centro productivo, alguna fábrica, algún desarrollo, de procesamiento de algún tipo de producto. Pero entonces surgió esta nueva tendencia o este boom internacional sobre los centros comerciales, el cual llegó a Colombia y por medio de este proyecto fue que la constructora El Quijote pudo solventar diferentes problemas que venía quejando de acuerdo al recurso didáctico. Siguiente pregunta. ¿Considera que esta empresa debe de adoptar un modelo de gestión de proyectos para su funcionamiento? La organización maneja dos tipos de línea de negocio y cada una de ellas tiene características completamente diferentes, que deben ser analizadas, planeadas y proyectadas por cada proyecto que se presente, que permita establecer el alcance, planificar las actividades y los recursos necesarios. Por otra parte, es fundamental la tarea de los gerentes de proyecto al momento del control y seguimiento de los recursos para llevar a los objetivos establecidos, aprendiendo de las experiencias anteriores y de las experiencias que otros han recorrido y han compartido en el mismo sector. Como el recurso didáctico lo menciona, hay dentro de la empresa El Quijote tenían dos líneas de negocio, tienen dos líneas de negocio, una que era la de casa, habitación o viviendas y lo que fue obra civil posteriormente, que fue cuando entraron en el negocio de los centros comerciales, fue cuando se aliaron con un nuevo socio y empezaron a desarrollar proyectos a lo mejor más ambiciosos y más grandes. Por lo tanto, se requiere que aplique para cada una de estas líneas una gestión de proyecto diferente, así como el desarrollar técnicas y procedimientos para cada una de estas líneas de trabajo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles tendencias globales organizacionales y de talento humano bajo el enfoque de gerencia de proyectos han afectado a la constructora El Quijote? Dentro de las tendencias globales está conectada, es decir, se consolidaron diferentes alianzas, por ejemplo, la alianza para la construcción del centro comercial o con la empresa de maquinaria para salir de dificultades luego de la crisis, la de gestión de proyectos, evidente en un primer intento de implementación bajo la estructura
PMBOK antes de la crisis de la apertura económica y posteriormente al superar la crisis del año. La estructura organizacional. En particular, cuando la empresa organizó las dos líneas de negocio para adaptarse a las necesidades del momento. Es decir, para poder superar los problemas que estaba afligiendo, que estaba ocasionando las recesiones económicas o las crisis económicas internacionales, la compañía tuvo que buscar alternativas para poder solventar los problemas que se le estuvieron presentando y por lo tanto optó por tener socios comerciales, cotizar en la bolsa o en los mercados bursátiles, así como poder aplicar las diferentes los sistemas de gestión de proyecto para poder tanto implementar de manera eficiente las dos líneas de trabajo que tiene, como para poder seguir creciendo y poder hacerle frente a la competencia de las multinacionales o de las grandes empresas internacionales con respecto a la construcción. Caso práctico número 2. ¿Qué elementos clave debería tener en cuenta la empresa para la elección de una metodología de gestión de proyectos? Las personas. Muchos de nosotros coincidimos con la idea de que las personas son el factor más importante y el recurso más valioso en la gestión de cualquier proyecto, tanto a nivel interno como a nivel externo. Las personas son su piedra angular. Al fin y al cabo, los proyectos son ejecutados por personas y están destinados a satisfacer las necesidades de la sociedad. Porque aunque tengamos el equipo más sofisticado, las herramientas y equipos, incluso materiales de la mejor calidad, si las personas o los usuarios no están no están comprometidos con el uso y con el desarrollo de ese proyecto, no va a llegar a buen término. Otro factor clave para la elección de la metodología en la gestión de proyectos son los objetivos. Todo proyecto debe tener definidos unos objetivos que muchos autores han denominado como MARTE o SMART en inglés, es decir, medibles, alcanzables, realistas, temporalizados y específicos. La consecución de todos ellos debería dirigirnos a nuestro objetivo común superior, es decir, pequeñas metas alcanzables, ya sea definidas por departamentos o por proyecto, para poder alcanzar el fin mayor o el desarrollo del proyecto completo mediante pequeñas tareas o pequeños pasos para alcanzar a recorrer todo el camino. Otro elemento clave para la elección de la metodología en la gestión del proyecto es el presupuesto. A grandes rasgos, el presupuesto va a ser el documento guía de nuestro proyecto. Nos debemos regir por él e intentar cumplirlo en todo momento. De ahí la importancia de elaborar presupuestos realistas y detallados, pero a la vez claros y concisos. En definitiva, en todo proyecto va a existir una serie de gastos e ingresos, porque para poder llevar a buen término cualquier proyecto o cualquier empresa que querramos nosotros desarrollar, tenemos que tener definido cuánto nos va a costar y de antemano saber si va a haber ganancias o no, o si va a ser un proyecto al cual le destinemos dinero y a su vez nos vaya a generar un beneficio y a cuánto ascenderá ese beneficio y que los gastos siempre se mantengan controlados para que no se vaya elevando y a su vez el proyecto llegue a ser incosteable o genere pérdidas. Siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el pasado y el futuro de la empresa a la elección de una metodología para la gestión de proyecto? Ya que entendemos el pasado, podemos explicar por qué sucedieron tales hechos y también entender si el presente es una situación favorable o no. Como la mayoría de las situaciones, no es posible conocer el futuro con exactitud.
La tendencia actual es usar técnicas que entreguen la probabilidad de que un evento ocurra. Las computadoras necesitan aprender los patrones de comportamiento del pasado, aplicar el conocimiento a un caso presente y así poder pronosticar el futuro probable. Es decir, toda la información que podamos recabar a lo largo del desarrollo de un proyecto nos puede servir para determinar la factibilidad de un nuevo proyecto y a su vez cuáles serían los riesgos y las inconvenientes que se pudieran mostrar en un futuro cuando lleguemos a desarrollar un proyecto parecido o similar al que ya desarrollamos con anterioridad. Siguiente pregunta. ¿Es una buena decisión implementar en la constructora El Quijote una estructura mixta en lugar de una sola orientada a proyectos? Como muchas cosas en lo que respecta a las empresas y su organización, la decisión de cuál es el mejor modelo es subjetiva y depende de la realidad y las capacidades de la empresa. Sin embargo, si insisto en que para poder lograr un verdadero control integral del proyecto, se requiere que el gerente o jefe de proyecto tenga al menos un mínimo de poder de decisión y cierta posición jerárquica en la organización para poder manejar y motivar mejor a sus recursos. Es decir, que la persona que esté encargada tenga los conocimientos necesarios, así como la autoridad suficiente para poder realizar las modificaciones que el proyecto requiera a lo largo de su desarrollo, pero también tener los recursos disponibles para poder con ello solventar los problemas que se presenten y darle solución sin tener que afectar las demás actividades que el proyecto vaya requiriendo. Siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo con el objetivo y con el alcance propuesto para el proyecto? Sí, porque para gestionar exitosamente un proyecto y cumplir con las metas planteadas al comienzo del mismo, es necesario en primera instancia establecer y definir el alcance del mismo. El alcance de un proyecto tiene como finalidad la determinación clara, sencilla y concreta de los objetivos que se intentarán alcanzar a lo largo del desarrollo del proyecto en cuestión, cuyo cumplimiento generará la culminación exitosa de dicho proyecto. Probablemente en la que se presenta en el recurso didáctico, yo me enfocaría un poquito más en los detalles con respecto a la construcción, este, de las características de la vivienda, del desarrollo habitacional, pero bueno, es de acuerdo a lo que yo leo del recurso didáctico. Siguiente pregunta. ¿Se puede complementar el objetivo y el alcance del proyecto propuesto de alguna manera? Sí, porque la gestión del alcance incluye todos los procesos necesarios para asegurarnos que nuestro proyecto contenga todas las labores requeridas y tan solo esté para completar el trabajo satisfactoriamente. Su objetivo principal será definir y controlar lo que se incluye y lo que no en el proyecto, pero además también estará sujeto a la revisión y o modificación por parte de la dirección y del mismo cliente. Es decir, si el cliente a lo largo del proyecto cambia o sugiere alguna modificación, ya sea si estamos hablando de alguna vivienda, puede él solicitar alguna modificación o ajuste en la construcción o algún cambio de diseño, pero también nos puede modificar alguna regulación gubernamental que en su momento se actualice o exista algún cambio para algún proceder de manera, no sé, estructural, de construcción o ambiental. Última observación. Complete el acta de constitución del proyecto con los elementos que usted considere se debe tener en cuenta en un proyecto de esta naturaleza. Dentro de las facultades, yo agregaría el gestionar los recursos necesarios y la comunicación con el cliente. Dentro de las responsabilidades, la disponibilidad del equipo necesario. Y en el objetivo del proyecto,
Agregaría también el cumplir con las regulaciones ambientales. Porque es necesario que el representante, bueno, en este caso el que esté a cargo del proyecto, la persona responsable, debe de tener el conocimiento de los equipos necesarios y a su vez la disponibilidad de estos para poder que el trabajo se lleve a cabo de una manera correcta y eficiente. Y la comunicación con el cliente, porque él debe de estar consciente de que debe satisfacer las necesidades del cliente, así como los deseos o las tendencias que el cliente quiera hacer a su proyecto o a su casa, a su centro comercial, independientemente para lo que nos contraten. Conclusión. Conforme fuimos desarrollando la materia, nos percatamos de muchas cosas que antes no habíamos considerado, que ignorábamos. Pudimos percatarnos, como lo hemos venido mencionando, de la importancia de saber las necesidades de la gente, pero también logramos detectar algunos puntos clave para afianzar muchos procesos, detectar áreas de oportunidad para mejorar el servicio al cliente en distintos departamentos de cualquier empresa. Tener una visión más clara de la funcionalidad de la empresa. Saber que existen gastos que se pueden disminuir y sobre todo del tiempo que la gente utiliza en encontrar información para poder resolver problemas o tomar cierto tipo de decisiones. Para finalizar, un agradecimiento a la licenciada Mildred Jiménez Nava por su paciencia y soporte durante estas 5 productivas sesiones. Todo esto como base para el desarrollo de la asignatura de gestión de proyectos dentro de la licenciatura en Mercadotecnia. Gracias.